Gracias al doctor José Arturo Martínez Orozco. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Gracias al doctor Alejandro Macías. Alejandro, doctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carmen, Arturo, buenas. A los dos les propongo iniciar pues con el ABC. ¿Qué cosa es esto de la viruela del mono? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Qué características tiene, Alejandro? ¿Cómo describirías al público precisamente este tema una vez que se ha declarado esta emergencia internacional? Es una enfermedad que se parece a la viruela ancestral, digamos, a la viruela que mató a millones de personas y que diezmó poblaciones enteras en los siglos anteriores. Pero, por fortuna, es mucho menos grave, mucho menos letal. Es un virus que es pariente, digamos, de ese virus que se transmite en esta ocasión sobre todo por contacto directo, estrecho entre personas. De hecho, esta situación que estamos viendo en este momento se refiere sobre todo a una transmisión sexual en la gran mayoría de los casos. No es la única, pero sobre todo se está comportando como una enfermedad de transmisión sexual y peculiarmente, sobre todo en varones que tienen sexo con varones. Se presenta generalmente después de un periodo de incubación, que puede ser de 1 o 2 semanas, con fiebre, dolor de cabeza y algo que es muy característico, con eso termino este comentario, manchas en la piel. Primero son puntitos, después se hacen ronchitas, se llenan de agüita o de secreción, luego se les hace una especie de ombligo, por eso se dice que las lesiones son umbilicadas, y de ahí corre a hacerse una costra. Todo ese proceso dura habitualmente 4 semanas. Hay que decir que esta enfermedad tiene una ventaja desde el punto de vista de su vigilancia, que si no hay síntomas, en general se puede concluir que en ese momento no es contagiosa. Así que aquí es mucho más fácil, digamos, el seguimiento epidemiológico que en los pacientes con COVID-19, que se transmite mucho por gente asintomática. ¿Hasta dónde queda el rango de síntomas? ¿Qué tipo de manifestación en el cuerpo se puede considerar como síntoma, además de lo que dijiste? ¿O solo lo que Sí, dijiste? generalmente es fiebre, pero sobre todo que las manchas suelen ser ya visibles, generalmente primero en el tronco o sobre todo en la cara, ganglios en el cuello, pero es visible, son visibles las manchas y generalmente se acepta que si no hay esas manifestaciones, en general la enfermedad no es transmisible en ese momento. Es algo que aclara también la Organización Mundial de la Salud. Es parte de esta declaratoria eh, tomar ventaja, digamos, de ese hecho para tratar de detener un fenómeno en este momento para que no siga creciendo a pesar de que la enfermedad no sea grave. Bueno, este es un tema, desde luego no se trata de alentar el pánico ni cosa por el estilo, sino la alerta. Es esa la razón por la cual la OMS, su director, de hecho, decide hacer esta declaratoria. ¿Hasta dónde viene esta alerta? Es decir, tenemos un fenómeno de salud que se ha extendido, ¿de qué manera y hasta qué alcance, José Arturo? Y es muy importante esta alerta sanitaria por lo siguiente, Carmen. Uno, porque la diseminación ha sido más rápida de lo que se esperaba, ya se han reportado más de 16,000 casos en el mundo, y lo importante de esta alerta también ya hay 5 muertes reportadas a nivel mundial. El impacto de esta enfermedad es que se está esparciendo en muchísimos países, ya más de 75 países afectados y diferentes tipos de poblaciones. Como bien decía Alejandro, se está viendo un comportamiento principalmente de contagio con la actividad sexual, pero no es exclusivo. También es importante saber que ciertas poblaciones están siendo más afectadas. Los chicos que tienen sexo con otros chicos son de los que más prevalencia ahorita tienen en esta enfermedad. Pero repito, no es la única población, por lo que no tenemos que hacer el énfasis de que puede ser una enfermedad en una población en exclusiva, porque hay niños y mujeres ya afectados, bastantes niños, de hecho, podríamos decir, para el tipo de enfermedad. Esta alerta sanitaria también es importante comentarla, Carmen, que será lo mismo que pasó con el COVID, porque vamos a encontrar poblaciones vulnerables o de alto riesgo que pueden hacer que esta enfermedad sea un poquito más agresiva de lo normal. Afortunadamente no tiene la misma de letalidad que el COVID, pero bueno, ahorita decimos una cosa y después es otra, como desde el inicio de la pandemia de COVID así sucedió. Por eso lo que digamos ahorita puede cambiar en unas semanas o meses. Bien importante para tu auditorio, Carmen. A lo que voy con esto es que hay poblaciones de alto riesgo que pueden hacer que esta enfermedad, en vez de ser muy localizada como en la piel, en las mucosas de genitales, en la boca, etcétera, como comentaba Alejandro, se pueda hacer como más sistémica, con más afección en otros órganos, y principalmente son las personas que viven con VIH, que no están diagnosticadas y que no están recibiendo tratamiento y están en un estadio avanzado.
niños menores de 5 años con desnutrición o alguna enfermedad, pacientes que tengan cáncer, diabetes, hipertensión, que estén en quimioterapia, todos pacientes con trasplante, pacientes que tengan alguna condición que disminuya la respuesta del sistema inmunológico pueden hacer que esta enfermedad sea un poquito más grave de lo normal. Entonces, esta alerta sanitaria tiene muchos objetivos. Decirles que se está transmitiendo, que hay poblaciones de alto riesgo y que, bueno, obviamente les puede dar a diferentes tipos de personas. Bueno, acaban de mencionar un tema que es la transmisión sexual. ¿No es, doctor Macías, estrictamente considerada una enfermedad de transmisión sexual únicamente? ¿Cuáles son de qué manera se transmite esta enfermedad, además del contacto sexual y el tema de contacto sexual entre hombres? ¿Cuáles son las otras maneras? Sí, Carmen. Esto se parece mucho, de hecho, los que tenemos edad suficiente, a lo que pasaba cuando empezaba el SIDA o las infecciones por VIH, que se decía, ay, es un problema de homosexuales, pero también decíamos, bueno, pero es que hay niños afectados, hay mujeres afectadas. Sí, pero son poquitos. Y entonces lo que se está intentando ahora es primero decir las cosas objetivamente. Sí, es verdad que la gran mayoría de los casos se transmiten por relación sexual actualmente. Se está comportando como una enfermedad de transmisión sexual. No necesariamente lo es, porque cualquier contacto estrecho entre personas, digamos piel a piel, o con ropas de una persona, con productos de una persona, o con estar hablando muy cercanamente con una persona te pudieras inocular. Entonces, no es una enfermedad por definición de transmisión sexual, se está comportando como tal, y hay que decir una cosa, que hay que cuidar mucho la expresión. También a veces nos hemos ido en el péndulo para el otro lado. Ya no se puede decir a veces que es una enfermedad que se transmite con relaciones sexuales de hombres que tienen sexo con hombres, porque hasta eso puede ser difícil de decir. Pero hay que decirlo objetivamente, siempre aclarando que no es el único mecanismo de transmisión, que se puede transmitir de otras maneras, que no es una enfermedad exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres, y que simple y sencillamente se trata de establecer las conexiones epidemiológicas para establecer con más claridad cómo se pueda transmitir esta enfermedad. En conclusión, parece transmitirse en contacto muy estrecho entre personas, no necesariamente sexual, pero muy favorecido por la transmisión sexual, sobre todo en los casos de hombres que tienen sexo con hombres.